Bien, hermanos queridos, el Señor les bendiga. Aprovecho ya esta segunda noche, primero, para agradecer de nuevo la gentileza de la iglesia en permitirme tratar estas dos noches. Ya en el día de mañana, y quiero salir un poco temprano porque ya en la tarde tengo clase en la universidad, así que no puedo sacrificar un poquito más de tiempo. Y a mis hermanos de verdad les agradezco. Quiero agradecerle a mi hermano Colón y a su señora esposa Nelly la gentileza, las atenciones que nos han brindado a mí y a mi esposa. ¿Dónde están ellos sentados? ¿Dónde se sentaron ellos? Mira, ¿dónde están ellos? Mis queridos hermanos, muchísimas gracias. Yo sé que lo hacen a nombre de la iglesia, pero también se excedieron en las atenciones. Muy amable, mi hermano, muchísimas gracias. Y a los hermanos que me han saludado cariñosamente y efusivamente, Dios les bendiga. Bien, decía esta chica en esa última canción, mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Eso es evangelio. Y quiero decir esto porque estamos hablando de un tema como es la unidad de la iglesia. Y hemos sostenido, y yo sé que quienes me precedieron también lo habrán destacado, que esa unidad es creada por Dios por medio de su Espíritu, pero que hay una demanda a vivirla en la práctica. Es decir, hay una unidad espiritual y a partir de esa unidad espiritual se nos manda a hacer real en nuestra vida diaria, en nuestra vida eclesiástica, familiar y en mi relación con mis hermanos, hacer real esa realidad. Dice un coro que cantamos, unidos, siempre unidos, en su nombre siempre unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, no necesariamente, pero sí me gusta la última parte cuando dice que en base a esa unidad iremos por el mundo cantando a Dios y entonces la gloria de Jesús al fin resplandecerá. Sí, yo creo que sí. Cuando una iglesia vive la unidad a la que se nos insta en este pasaje, ciertamente las personas verán a Cristo en la iglesia y se sentirán atraídas por el poder del evangelio. Y cuando lo ven en un hogar cristiano, ciertamente eso impacta. Mire, impacta tanto, y no quiero decirlo para ponerme de ejemplo, que hasta los locos se dan cuenta de eso. Por mi casa, como en todos los barrios, siempre hay el loco del barrio, un loco. Bueno, cuando mis hijas eran pequeñas, mi esposa y yo íbamos con las dos niñas a un supermercado que nos quedaba cerca, un supermercado de los chinos, y el loco del barrio siempre estaba ahí, a la puerta del supermercado, porque ahí él, ¿verdad?, canteaba a uno. Y cuando él nos veía acercarnos, empezaba a decir, la familia unida jamás serán vencida, la familia unida. Loco, pero mira, y terminaba diciendo, eso es lindo. Óyeme, me mordía, tenía que darle. Pero ciertamente, él veía que nosotros siempre andábamos juntos. Entonces, hermanos queridos, ciertamente, es lindo, como decía el loco, cuando en un hogar se respira la unidad en la familia cristiana y cuando se ve también en la iglesia. Sin embargo, antes de entrar en materia a lo que nos concierne, yo quiero puntualizar cuatro cosas con relación a esa unidad. En primer lugar, tengamos presente que alcanzar la unidad no es un fin en sí. Es decir, la gracia no es que estemos unidos, juntos y más nada. No, la unidad a la que se nos insta es con el propósito de que podamos cumplir los propósitos de Dios como iglesia y como familia. Porque ciertamente una pareja en pleitos, en discusiones, no podrán cumplir el propósito de educar a sus hijos en los caminos de la fe. Porque
la primera galleta se lo va a dar al niño. ¿Y de qué amor tú me estás hablando si tú y papi se viven matando cada rato? Eso es duro, que un niño le diga a uno una cosa así. Así que la unidad es un asunto, no es un fin en sí mismo, sino que está orientada para el propósito. En el capítulo 4, por ejemplo, el propósito es que crezcamos y que crezcamos todos en unidad para conocer a Cristo, conocerlo en el sentido de tener esa íntima comunión profunda con Él. Ese es el objetivo final. Si usted lo lee hasta el verso 16 se va a dar cuenta de la orientación. Pero luego viene la vida cristiana en el diario vivir. Una iglesia que mantiene su unidad los unos a los otros, nos ayudamos para poder vivir la vida cristiana. Porque ciertamente, hermanos queridos, la vida cristiana es una batalla. La segunda puntualización es que lograr la unidad no es una tarea sencilla. Si fuera sencilla, ¿para qué Pablo abunda y exhorta? Como dije ayer, el verbo solícitos conlleva dos ideas: prontitud, diligencia, y empeño, esfuerzo. Es un trabajo diario que requiere diligencia, pero hay que poner fuerza, valor, empeño. Así que la unidad requiere de un costo, el costo de decirle no al orgullo. Porque los creyentes, como decía la hermana en la canción, sí tenemos muchos pecados y faltan. Y me viene a la mente un caso allá en mi iglesia, hace ya muchos años. En nuestra asamblea había una hermana muy temperamental, un carácter tremendo. Esa mujer chocaba a cada rato por el temperamento. Óigame, un día chocó con una piedra, chocó con otra hermana de carácter también. Yo digo, bueno, se van a matar. Bueno, me cuenta la otra hermana que un día oye que le tocan la puerta. Y ella hace así, y mira por la rejita, y mira, y ve que es la hermana que la había ofendido. Y me dice la hermana contándome, mira hermano, y ese diablo me dijo, no le abra la puerta a nada. Y yo hice así, me devolví, y el Señor me dijo, no. Y le abrí la puerta a la hermana, dígame mi hermana. Y le dijo, hermana, yo vengo a pedirte perdón. Y ella le dijo, yo te perdono. Eso es evangelio. Pero de verdad pecamos, nos faltamos. Y yo hablaba con alguien en esta mañana y yo le decía, señores, si nos ponemos a analizar como creyentes, los creyentes discutimos por tontería y nos ponemos bravos por tontería, que la hermana me pasó al lado y no me saludó. Cada vez que yo digo eso, que no me saludó, yo voy con más gusto. Que me dijo tal cosa, por favor. Si usted me dice que es una discusión agresiva, pero no por tontería, por orgullo. Y yo cuando oí eso, oye, qué lección más tremenda, porque yo nunca, ¿verdad? Conociendo el carácter de esa mujer, nunca me imaginé que ella iba a tomar la iniciativa y fue y pidió perdón. Hermano, eso es evangelio. El tercer punto que quiero destacar, hermano, es que esa unidad viene en función de la grandeza de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Esos 3 capítulos, yo los recomiendo, léanlo. Pablo está en la celda, pero ha convertido la celda en un templo de adoración. Y él comienza con alabanza a explicar, se explaya en alabanza a Dios por ese plan supremo de colocar todas las cosas unidas bajo la cabeza de Cristo. Y la iglesia es la joya suprema de ese proyecto universal de Dios. Eso es grande. Por eso, si grande es el llamamiento, grande es la bendición. Por eso es que se nos insta a la unidad con toda humildad. Y en cuarto lugar, la cuarta puntualización es que una iglesia unida es la mejor demostración o exhibición de la gracia de Dios a un mundo dividido, comenzando con los seres espirituales de maldad.
¿Qué es lo que dice Pablo en el capítulo 3? Que la iglesia, para mostrar a los principados y potestades de lo que Dios fue capaz de hacer, para unir a gentes rebeldes, a gente que se odiaban, como era el judío y el gentil. Abramos nuestra Biblia, por favor, en el capítulo 4, en la porción que ha sido el lema de esta serie. Comienza con la apelación. Os ruego que andéis, que vivan como es digno, como corresponde a esa gran vocación con que Dios te llamó. ¿Cómo lo hacemos, Pablo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, porque tenemos nuestros defectos. Cada uno tiene una tuerca floja, todos tenemos, mi hermano querido, y por eso, Pablo, aprendamos a tolerarnos. ¿Qué más, Pablo? Solícito, poniendo todo empeño en guardar esa unidad que el Espíritu creó para unirnos en la paz. Y entonces introduce lo que dicen algunos, que tal vez una confesión, otros dicen que un himno, otros que Pablo, lo que sea, Pablo lo inserta ahí para decirle, mira, hay posibilidades de lograr la unidad cristiana, porque Dios nos ha unido en una serie de elementos que tú y yo compartimos. Por ejemplo, pertenecemos a un mismo cuerpo, es decir, a la Iglesia Universal de Cristo. Es más, el Espíritu Santo ha hecho morada en nuestro corazón y somos el templo de Dios. Tú eres creyente, yo soy creyente, pues el mismo Espíritu que habita en ti, habita en mi corazón. Somos hermanos. En tercer lugar, el que hablábamos anoche, estamos llamados a compartir una misma esperanza. Y en cuarto lugar, confesamos a un mismo Señor. En esta noche quiero destacar, hermano, que la unidad de la iglesia es posible porque confesamos a un mismo Señor. La unidad es difícil, la unidad es un reto. Vivir en armonía, vivir con personas difíciles, a veces de temperamento difíciles, nos va a costar, pero esa unidad en la iglesia es posible porque confesamos a un mismo Señor. Mi hermano Carlos José de Montellano le voy a pedir que venga por acá y nos encomiende las manos del Señor. Puesto de pie, por favor, hermanos. Vamos a orar. Oh Padre Celestial que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre en esta noche. Y te damos las gracias, oh Señor, porque estamos aquí, diferentes asambleas hermanas, pero unidas bajo un mismo sentir, porque tú nos has unido bajo una serie de elementos que conforman la unidad del Espíritu. Señor, en esta noche pedimos que el poder de tu Santo Espíritu actúe en el corazón nuestro y también de nuestro hermano Fernando Félix, y que seamos grandemente edificados. Lo encomendamos en tus manos en el nombre de Jesús. Bien, voy a desglosar esta confesión en 3 puntos. En primer lugar, eso es posible porque tú y yo creemos en el mismo Señor. Recordemos, anoche hablábamos de la intercesión de Pablo por estos hermanos. Mantenga su Biblia abierta en Efesios, por ejemplo, en el capítulo 1, por favor, si eres amable, y vas conmigo al verso al verso 15. Después de esa alabanza en que Pablo se explaya de esas bendiciones espirituales en Cristo, en el verso 15 nos dice lo siguiente, capítulo 1. Por esta causa, y por esa grandeza de lo que Dios ha hecho, también, además, no solamente alabo a Dios, sino que habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Probablemente el énfasis de la fe en el Señor Jesús es la fidelidad, la continuidad.
lo que inició como un acto de conversión siguió en la vida diaria de esa persona. Miren, a veces los teólogos convierten doctrinas que para mí son sencillas en un problema y le busquen la quinta pata al gato y lo convierten en una discusión teológica que para mí se vuelve estéril. Yo me estoy refiriendo a una discusión que hubo en los años 80 y tanto, probablemente 84, 85, si mal no recuerdo, empezó el debate. El debate empezó con un profesor del Seminario Teológico de Dallas que empezó a publicar una serie de libros, uno de ellos, el Evangelio bajo sitio, donde él atacaba la supuesta doctrina de la salvación por señorío. Es decir, debe la persona cuando viene a Cristo confesarlo únicamente como Salvador o confesarlo como Salvador y Señor. A ese libro le ripostó, como bien algunos hermanos saben, John MacArthur, con una serie de libros, el primero de los cuales titulado El Evangelio según Jesucristo. Y yo mirando ahora atrás, 30 años después de ese debate, yo digo, para mí eso fue un debate innecesario. Eso fue una discusión estéril, por dos razones que voy a dar. En primer lugar, yo le pregunto a cada uno de ustedes, cuando usted se entregó a Cristo, usted le preguntaron, mire, ¿usted necesita recibir a Cristo como Salvador o como Señor? ¿O usted necesita recibir a Cristo como Salvador y Señor? Nadie nos dijo eso. Y muchos vinimos de una manera hasta extraña. ¿Sabe cómo fue que yo me convertí? Yo me convertí porque yo vi una película en un campamento que Cristo había venido y una persona en la película se había quedado. Y eso se me quedó ahí. Y yo recuerdo cuando esa segunda noche en el campamento, el pastor que dirigió ese campamento, dijo, mira, son las 12 de la noche y nos vamos a acostar. Si Cristo viniera esta noche, te irías con él. Y mire, me engranujo nada más de pensarlo. Y yo digo, ay, yo no me quiero quedar. Pero yo no entendí nada. Usted me dice, ¿qué yo hice? No, yo no entendí nada. Yo sí recuerdo que él me dijo, mira, vamos a orar y confiesa tus pecados y dile a Cristo que te perdone. Pero honestamente, no. Y es más, oiga lo que pasó. Tal vez Dios en su misericordia entendió que esa conversión fue como medio coja. Y como 4 o 5 meses después me vino la duda, porque el diablo es sucio. ¿Alguna vez el diablo ha jugado limpio? No juega limpio. Empezó a decirme, tú no te convertiste en nada. Tú te vas a quedar. Tú eres un hipócrita, deja eso que tú no estás. Óigame que eso sobra. Y yo cometí un grave error. Si hay algún hermano que algún día le pasa la duda de su salvación, hable con un hermano para que te ayude. No te quedes callado. Yo cometí ese error y yo sudé frío. Óigame, y yo vivía en una zozobra. Yo iba a la iglesia y yo no cerraba los ojos. Vamos a orar. Mire, una noche de madrugada, dormía con mi hermano, el primero que se convirtió. Él en su cama así y yo la mía ahí. Y él no lo sabía, pero yo toda la noche le agarraba los pies. Ahí está el hombre. Está ahí. Óigame, una noche como a las 3 de la mañana. Ay, no siento el pie, Chumi. Ay, el hombre estaba engurruñado. Mi hermana, me senté en la cama. Digo, papá, yo no puedo evitar zozobra. ¿Sabe yo qué? Bueno, Señor, yo creo, mira, me engranujo. Gracias, papá. Yo creo que yo me convertí. Pero si no me he convertido, me convierto de a verdad. Santo remedio, fuera diablo. Entonces yo le digo a mis hermanos, no, mi hermano. Después que uno va madurando, uno entiende que ciertamente uno se entregó a Cristo como Salvador y Señor. Pero cuando usted no se convierte, usted no entiende nada de eso. ¿Para qué ponernos a discutir por eso? Entonces, en las cartas, yo les dije anoche que siempre es bueno entender
las expresiones en el contexto de la carta, no en cuanto a toda la teología del señorío de Cristo. Y en la carta, no olviden, Pablo está hablando a una congregación mixta de judíos y gentiles. Entonces, para un judío decir Jesucristo era el Señor, ¿sabe qué costaba? Era una blasfemia. Para el judío decir Cristo era el Kyrios, que es la palabra griega, era decir que es el Jehová, porque los judíos que tradujeron el Antiguo Testamento al griego, la llamada versión de los 70 o Septuaginta, en el siglo 3 antes de Cristo, unos 280 años antes de nacer Jesús, donde quiera que aparecía el nombre Jehová, usted sabe que el judío no pronuncia ese nombre, sino si es en hebreo dicen Adonai, que significa Señor, y en griego cuando lo tradujeron pusieron Kyrios, Kyrios, Kyrios. De modo que cuando Pablo le dice en Romanos capítulo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es al judío que se lo está diciendo. Nosotros lo aplicamos a todo tipo de evangelio y es correcto, pero en ese capítulo, óigame, eso es grande. Recuerden que Pablo comienza a tratar el asunto del plan de Dios para el pueblo judío a partir del capítulo 9. Y en el capítulo 10 le entra de lleno, digo, ese Kyrios es el Jesús que tú confiesas. Serás salvo. Óigame, eso es una blasfemia. Yo tuve la oportunidad de estudiar un tiempo en la Embajada de Israel de Santo Domingo. Y la profesora era la esposa del embajador. Y un día empezamos, como decimos, a tirarle su rapita acerca del Cristo. Esa mujer se indignó, como usted no se imagina, porque ella entendió claramente qué fue lo que le dijimos. Esa mujer no guardó apariencia y nos dijo, ¿qué Cristo ni Cristo? Cristo puede ser hasta una cosa, Cristo puede ser hasta una computadora, Cristo puede ser hasta un hecho. ¿Saben lo que es el Mesías? Nos dijo, aquello que va a unir al pueblo de Israel. Y yo le dije por dentro, digo, sí, esa persona que ustedes rechazaron, el que lo va a unir, mirarán al que traspasaron. Así que para un judío, mire lo que implicaba el costo, es una blasfemia. Pero para el gentil también era un riesgo, porque el emperador utilizaba los términos Dios y Señor, Deus, óigame, y Dominus. Así que usted le decía, ¿quién es el Señor? Oh, César. Para que usted tenga lo que es una equivalencia. En tiempo de Trujillo, si usted le decía a una persona, ¿quién es el jefe? Atrévete a decir otro para que tú veas. Mire, eso era tan terrible que me cuenta mi suegro, que cuando mataron a Trujillo, el famoso 30 de mayo, un vecino se enteró primero que él. Él no sabía nada. Y el vecino le hace así. Y lo llama. Y le dice que lo siga. Y lo lleve por un callejón. Esos manzanas que son cuarterías. Ya está medio chivo. Cuando lo lleva ya al final, le dice, mataron al jefe. Pensó que era un gancho. Pensó que le estaba tirando un gancho. Él no lo creyó. Porque mire si era fuerte el usted decir lo contrario. ¿Sabe cuántos cristianos perdieron la vida en el Coliseo por confesar a Jesús como Señor? Y yo hago toda esta explicación porque, mis queridos hermanos, si hay una cosa que se ha perdido en el Evangelio, es la reverencia, el temor a ese Señor. Entregarse a Jesucristo, ciertamente Él nos salva, pero en el diario vivir hay una actitud de obediencia. Por eso decía el gran predicador del siglo XIX, ¿cómo se llama? Spurgeon. Spurgeon decía, mira,
Cuando te encuentres con una persona que desafía abiertamente, que no quiere obedecer al evangelio, dile: no, hijo, tú no eres creyente. Y si en dado caso lo era, tú fuiste culpable de hacerme creer que tú no eras nadie. Porque ningún verdadero creyente va a desafiar abiertamente la autoridad del Señor. Y si lo hace y es verdadero creyente, se lo lleva. El Señor es amor, pero el Señor también es justicia. Y el Señor es fuego consumidor. Así que, amados hermanos, en esa carta creo que debemos rescatar el auténtico sentido del término Señor. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, amén. En segundo lugar, hay una segunda implicación de esto que estamos diciendo. No solamente que tú y yo confesamos a un mismo Señor, sino que nos proponemos agradar a nuestro Señor en nuestra familia. Agradamos en nuestra familia a un mismo Señor. De nuevo, por favor, entendamos, como dije, lo que es la implicación del término Señor en la carta. Por ejemplo, vaya conmigo al capítulo 5, un pasaje muy conocido, pero que parece que para algunos hermanos solamente se refiere a las casadas, y ahí se para. Dice el verso 21, Efesios capítulo 5, verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y uno le pregunta a Pablo: ¿cómo así? Y él te va a responder: estoy pensando en la familia. Por ejemplo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y mire lo que agrega: como al Señor. En segundo lugar, en el verso 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, se entiende, como Cristo el Señor amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced como en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero hay padres que solamente leen hasta el verso 1. Pero mira lo que te dice más adelante, en el verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El Señor otra vez. Una vez que prediqué sobre esto, ya él es un adolescente, pero debe tener como 4 años. Y cuando yo hablo de los padres, la madre le dice: ¿tú estás oyendo lo que dijo el pastor? Lo que más lejos tenía la madre es que el niño se lo iba a devolver a millón. Cuando entonces yo leo la traducción: ¿tú oíste lo que dijo el pastor? Sobre los padres que no provoquen a ira. Y hermano, ciertamente el mandato es para todos. Vivir el evangelio en familia, hermanos queridos, es por amor al Señor. No es otra la razón. Por eso cada vez que yo veo alegato que sí, que no, que la cultura, no, eso dice exactamente lo que dice, más nada. Es un asunto de estar dispuesto a hacerlo por amor al Señor. Yo sé que, amadas hermanas, con la cultura de libertad, y qué bueno que ha sido así, y las conquistas laborales que han obtenido la mujer, ciertamente uno siente presión e influencia. Pero yo no amo a mi esposa por lo que me diga la sociedad. Yo no respeto a mi esposa por lo que diga la sociedad. Yo lo respeto porque yo amo primero al Señor y lo hago por amor a Él. Y eso es evangelio. Así que, amados hermanos, cuando en una iglesia los hermanos entienden que cada integrante de la familia es más por amor al Señor, porque a lo mejor, joven querido, te ha tocado un padre difícil, tú me vas a decir: es que usted no conoce el papá que yo tengo, pero es tu padre. Honra a tu padre y a tu madre. Y cuando me dicen eso, yo les digo: yo te chubo al mío. Usted no se imagina el carácter que tenía mi padre. Difícil. Tan difícil que el primer hermano que se convirtió, él lo botó de la casa. Ese era mi padre. Un hombre noble, bien preocupado por su casa,
pero con un genio que Dios lo bendiga. Y yo nunca le falté el respeto. Y sabe, Dios me dio el privilegio de que cuando él quedó solo, porque era mi hermana con sus hijas que lo cuidaban, mi hermana murió, él nos reunió a 5 varones, los que quedábamos, y él me dijo: yo quiero que seas tú el que me cuide. Y yo hablé con mi esposa y yo primero que le dije: mira, nos reunimos en familia, mi padre dijo esto, y yo le dije a mi esposa: mira, mi padre es una noble persona, pero es difícil, es duro. ¿Tú estás dispuesta? Y ella dijo que sí. Óyeme, yo le beso los pies a mi esposa si es posible, porque mi esposa ciertamente tuvo esa atención por mi padre, y por mí ni se diga. Así que Dios te bendiga, mujer. Mira, querido hermano, voy a repetirlo. ¿Sabes cuál es el principio que late en este texto? Lo que le dice el apóstol Pablo, no tiene que buscarlo, yo se lo voy a leer. El principio del señorío de Cristo es cuando Pablo dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. No hay tutía. Eso es evangelio. Hermano, ¿estoy diciendo yo que esto es fácil? No. Solícitos, poniendo todo empeño. Porque ciertamente uno dice: no, pero y mi libertad, y mis derechos, ¿dónde van a estar? Sometidos a la voluntad de Cristo. Mujer de Dios, ama a tu marido, respeta a tu marido. Hombre de Dios, muestra ese amor sacrificial por tu esposa, y tú verás que tú nunca le vas a tener que decir: sométete. No, nunca le vas a tener que decir, porque en un ambiente de amor, de cariño y de atención, una mujer se derrite. Dígamelo con esa mujer. Finalmente, tercer y último lugar, ¿sabes qué implica esta expresión que estamos diciendo? En el contexto de la carta, ese señorío de Cristo nos une. Ya lo dije, las familias unidas son una bendición en la iglesia. Son un ejemplo de cómo confesar a Cristo como Señor, que nos sirve de apoyo para mantener la unidad del Espíritu que el Espíritu creó. Finalmente, en tercer lugar, en el contexto de la carta, implica que adoramos a un mismo Señor, confesamos a un mismo Señor, vivimos en familia obedeciendo a un mismo Señor, y adoramos a un mismo Señor. En el capítulo 5, recuerden de nuevo el contexto. Pablo está hablando de la vida llena del Espíritu Santo. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifiesta la vida llena del Espíritu Santo? En el contexto de la iglesia, no individual. Óigalo bien, ahí la llenura del Espíritu es en el contexto eclesiástico. Y uno le hace la pregunta: Pablo, ¿cómo se manifiesta esto? Dice él, capítulo 5, verso 19. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando ¿a quién? Al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 2 veces el término Señor. Quiero solamente puntualizar algunas cosas. Queremos que la unidad de la iglesia sea visible, el canto, la adoración que exalta el señorío de Cristo. Pongamos todo esfuerzo, todo empeño en que el culto ciertamente glorifique al Señor. Que el culto sea un oasis de refrescante adoración. Hay tanta, entre comillas, alabanza. Y yo me he cansado de decirlo una y otra vez. Y voy a referirme mayormente a los grupos de alabanza, joven querido. Yo sé que tal vez tú no lo haces con malas intenciones, pero déjate orientar de tus líderes. Hay muchas canciones que solo tienen ritmo
que solo tienen música, pero no glorifican al Señor. Y una canción que no mencione con nombre y apellido a Cristo, no me la pase, por favor, porque no la voy a cantar. No, porque es que se supone que ese tú, no, ese tú puede ser cualquiera. Y yo hice una demostración hace varios años y lo escribí un artículo en la revista Senda de Luz. Y oiga lo que yo hice. Yo tomé una canción muy popular de esos años y tomé a 3 profesores de universidad, compañeros míos, 2 profesoras y un profesor. Y yo les dije, interprétenme esta canción, ¿qué ustedes entienden? Y los 3 dijeron exactamente lo mismo. Bueno, las mujeres dijeron, parece que es una mujer que le fue infiel a su marido y le está diciendo que a pesar de todo tú te has mantenido fiel. Y el hombre me dijo lo mismo. Bueno, parece que fue un marido que le fue infiel a la esposa y le está diciendo que a pesar de él ser infiel. No, mi hermano, eso no es evangelio, no, y eso no es inocente. Canciones que tú y que yo. No, ¿quién es tú? Tú puedes ser cualquiera. Joven querido, en el amor del Señor, déjate orientar. Si eres un joven, estás empezando en estos caminos y hay mafias detrás de esto que lo que están promoviendo es simple y llanamente una música para ambos bandos, para el no cristiano y para el cristiano, pero eso no es evangelio. Si tú quieres servir al Señor con sinceridad, evalúa las canciones. Y si tienes dudas, habla con hermanos maduros que te pueden orientar sobre las letras de las canciones. Hermanos queridos, canciones cristocéntricas. Yo no tengo problema con canciones modernas, siempre y cuando glorifiquen a mi Señor. No basta con que las letras sean bonitas, no basta que la música sea agradable, no basta que el ritmo sea contagioso. No basta que el cantante llene la iglesia. Yo no quiero cantante, yo quiero adorar a mi Dios. Hermanos queridos, en el amor del Señor, hagamos el empeño, el esfuerzo, el trabajo, porque cuesta, ciertamente, cuesta al yo, al ego, al tener que doblegar el orgullo. Y eso se trabaja en el día a día. Quiero terminar con una aplicación y exhortación a los amigos. Te voy a pedir, hermano, que ore en ese instante, que lo tenga en tu corazón. Mira, mi querido amigo, en esa mañana estuve conversando con una señora italiana y a ella se le hacía imposible entender que un día daremos cuenta a Dios. Y todo era que sí, Dios es amor. Yo le decía, cierto, la mejor prueba del amor de Dios es que quiere que usted venga a Cristo, porque Cristo murió por usted. Pero sí, pero Dios es amor. Digo, sí, pero Dios tiene un día en el cual juzgará a cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios en la carta a los Filipenses, que por Cristo haber encarnado, haberse humillado y haber muerto en la cruz, óigame, eso ha sido la máxima demostración del amor de Dios. Dios ya no puede hacer más nada por usted. Ya Él lo hizo todo. En la cruz, Cristo murió por usted, mi querido amigo. ¿Y sabe qué dice después? Que por eso, por lo cual, por Cristo haberse humillado a esa tremenda humillación en la cruz para salvarnos, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Sabe lo que está diciendo ese texto? Que voluntariamente, por amor, los que los reconocimos como Señor, nos postraremos con todo el amor y el gusto y la adoración, diciendo: Jesucristo, tú eres mi Señor, gloria a ti por salvarme.
Pero los que murieron sin Cristo, como el juez, tendrán que decir: Jesucristo, tú eres el Señor. Y yo no voy a hacer un llamamiento, levanta tu mano, pasa aquí, porque yo sé que Dios te habló a tu corazón. Y solamente tienes que decirle en tu corazón: yo quiero confesar, oh Dios, a Cristo como el Señor de mi vida. Si es así y tú moriste por mi Señor, ven y perdona mis pecados. Yo te recibo, Cristo, como mi Salvador y mi Señor de mi vida, y ayúdame a partir de hoy a serte fiel con tu gracia y tu voluntad. Si lo hiciste, lo único que te voy a pedir, comunícaselo a un hermano para que te ayude y te dé algunos pasos y orientaciones en esta nueva decisión. Que Dios les bendiga, mis hermanos queridos. Qué gran placer, qué bendición ver la iglesia así para escuchar la palabra. Dios les bendiga.